Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amin ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai Noten Torah. Oye, pues salúdense unos a los otros, que el Eterno les dé un magnífico Shabbat lleno de gran or. Pueden sentarse. Estamos en Bamidbar, Perek 13. Parashá Shelah Leja, una parashá como todas las parashot que el Eterno, quien es bendito, nos ha otorgado, nos da una parashá extraordinaria. Envía para ti o envía por ti. Esta parashá se inicia precisamente en el Perek 13 y termina en 15:45. Y tiene temas extraordinarios y que confrontan al hombre, sus pasiones, sus sentimientos, su ganas de vivir, pero sobre todo enfrenta situaciones reales. Ciertamente es una parashá extraordinaria porque enfrenta de alguna manera y nos hace mirar y ver la naturaleza del hombre expuesta de una manera extraordinaria, con la manifestación de los 12 espías, dos con un reporte positivo y en el caso 10 con un reporte negativo. Entonces estamos hablando de situaciones muy interesantes que en medio de todos estos reportes está nada más ni nada menos que la promesa del Eterno que había de dar al pueblo de Israel una tierra donde fluía leche y miel. Y entonces, consecuentemente, como que un reporte estaba acorde con lo que el Eterno había dado en su promesa y el otro, pues ya como que decían, esto no es así. Entonces, estamos confrontando y estamos confrontados todos los días de nuestra vida de la realidad de la existencia del único Elohim. Y por eso es importante que nosotros podamos reflexionar en esta parashá. Bien, vayamos al resumen. Los israelitas habían llegado a Kadesh, en el desierto de Parán. 12 representantes, uno por cada tribu, fueron enviados por Moshe para explorar la tierra prometida de Canaán y volver con un informe sobre las condiciones de la población, lugares de residencia y suelo. Yehoshua y Caleb formaban parte de ese grupo de espías. Los enviados cruzaron secretamente el paso montañoso del Negev y en el sur de Canaán y atravesaron el país hasta el extremo norte. Regresaron al campamento luego de una ausencia de 40 días, llevando con ello grandes raciones de uvas, granadas, higos, como evidencia de la fertilidad de la tierra. Pero 10 de los espías afirmaron que sería imposible para Israel conquistar Canaán. Ellos consideraban que las ciudades estaban demasiado fortificadas y que sus habitantes eran como muy poderosos. Yehoshua y Caleb no compartieron ese informe pesimista y aconsejaron que el pueblo marchara sobre Canaán. Los israelitas, sin embargo, se adhirieron al informe de la mayoría y perdieron el ánimo. Se alzaron en abierta rebelión, propusieron la elección de un líder para conducirlos de regreso a Egipto, rehusaron escuchar los renovados ruegos de Caleb y Yehoshua y amenazaron con apedrearlos.
Hashem estaba colérico por la falta de fe y expresó su intención de destituir al pueblo y de forma una nueva nación, formar una nueva nación exclusivamente con descendientes de Moshe. Nuevamente, intercedió exitosamente a favor de Israel, pero si bien logró evitar su aniquilación, los hijos de Israel fueron condenados a deambular por el desierto durante 40 años, uno por cada día que los espías habían investigado el país, hasta que todos los mayores 20 años, con excepción de Caleb y Josué, hubieran muerto. Entonces los miembros de la nueva generación entrarán en la tierra prometida para ser testigos del cumplimiento de la promesa hecha por Dios. Bueno, pues encontramos un panorama extraordinario con la literalidad que expresa un entendimiento en el sentido llano de la palabra. Pero por el otro lado, encontramos expresiones y situaciones que nos enseñan allá al fondo, muy al fondo, en sus raíces, a nivel SOT, cosas extraordinarias, porque en el sentido, pues uno podía decir, pues rehusaron entrar a la tierra, ¿cuál? A la tierra de Canaán, ¿sí? La tierra prometida. Pero ciertamente esta no era, en un sentido, la tierra a la cual el Eterno les estaba enviando. Al final del día, a donde rehusaron ellos entrar, no fue a Canaán, sino rehusaron entrar al mundo por venir. Hay muchas cosas, mis amados, que en el camino descalifican a las personas, o más bien ellas se descalifican para entrar al mundo venidero. Y precisamente esta parashá nos muestra la perspectiva del hombre cuando de alguna manera se come o quiere comerse al mundo, quiere vivir como el mundo, y esto le trae consecuencias pues garrafales. Ciertamente los 10 espías trajeron desánimo al pueblo de Israel, pero por el otro lado entendemos que las cosas que el Eterno haría sería de algo extraordinario en la vida del pueblo de Israel, y con o sin toda la emuná de todo el pueblo, el Eterno seguiría andando. De aquí encontramos precisamente que 10 contra 2. De aquí encontramos que 40 años por causa de los 40 días. De aquí encontramos a un pueblo que todos los hombres, varones, de 20 años para arriba morirían. Y toda la nueva generación de 20 para abajo entraría al mundo o a la tierra de Canaán. ¿Están conmigo? Entonces eso es bien interesante, porque ¿por cuál fue la razón, cuál fue el motivo de que ellos no pudieron entender? Hay muchas razones, hay muchas causas que impiden al hombre poder caminar y andar con el Eterno. Al final del día uno se pregunta, bueno, ¿por qué fue esta situación? Te voy a decir que los espías eran hombres príncipes, no eran cualquier hombre, eran hombres escogidos, hombres que conocían, hombres que entendían. Dice la Mishnah que eran sadik. ¿Y entonces qué les pasó? Bueno, y esto es lo que más impacta, ¿no? A lo mejor tú dices, pues eran rachaín y bueno, pues decidieron mal, actuaron mal y esto resultó. Pero no fue así, sino lo que más impacta que siendo sadik, terminaron actuando mal, pensando mal, actuando mal y empujando al pueblo al mal. Wow.
Eso sí que está terrible. Bien, pues estas son situaciones muy importantes que nos muestra la parashá de este día. Hay varios temas que queremos ver con la ayuda del Eterno, pero vayamos en un sentido a mirar lo que realmente el Eterno, quien es bendito, quiere que nosotros entendamos. Envía para ti o envía por ti, la traducción nos da un gran indicio del corazón de Hashem con respecto de la voluntad del pueblo, de ir a explorar la tierra de la promesa. Hasta cierto punto no era nada malo, pero hasta cierto punto también expresaba la duda a la palabra del Eterno que ya había dado el Eterno, quien es bendito, al pueblo de Israel. Cajal Israel estaba ahora en Kadesh Barnea, al sureste de Canaán, es decir, al sureste, poniente. Iban a atravesar, iban a subir la montaña y entonces introducirse ya a Canaán. Por lo que los hijos de Israel se apresuraron a ir a Moshe para decirle que se explorara la tierra prometida. Excitadamente narraba la Mishnah, decían, subieron empujándose unos a los otros con la solicitud para Moshe. La única tribu que no participó, ¿cuál fue? Leví. Mandemos espías delante de nosotros. Algunos argumentos para que se les permitiera ir a explorar fueron los siguientes. Antes de la conquista de Canaán ocultaban todos sus tesoros los cananitas y por lo tanto se debería descubrir a dónde estaban ocultas. Hashem decidió expulsar poco a poco a los habitantes de Eretz Israel de poco a poco, por lo que debemos decidir cuáles ciudades serán conquistadas primero. Los espías averiguarían su lenguaje nativo para ayudarlos a descubrir las estratagemas o la estrategia durante la guerra contra ellos. La verdad es que Am Israel quería enviar a los espías por dos razones. Primero, a pesar de que la tierra de las promesas era una buena tierra, nadie la había visto alguna vez. Nadie la había visto, por lo que no estaban convencidos de que fuera tan especial. No estaban convencidos de que fuera tan especial. Justificara una lucha tan larga por la que querían saber ciertamente si era buena o no. Comparándose a los numerosos y bien entrenados ejércitos de las naciones que iban a conquistar en Canaán, Am Israel solo contaba con gente inexperta, por lo que ¿cómo podrían enfrentar entonces a este poderoso enemigo? Argumentos válidos, pero que encubrían una verdad que no decían, sin embargo, nos decían que el Eterno miró y condenó su falta de emuná en su palabra, sentenciando a que aquella generación no pasara a la tierra prometida. Esto se compara a un midrash, se cuenta de un rey que tenía un hijo y este hijo estaba en la edad casadera, estaba en la edad de contraer nupcias. Entonces, su padre, el rey, decide buscar una joven, una hermosa joven para su hijo como esposa. Y entonces él encuentra una chica muy bella, con buenos atributos, carácter, noble estirpe, etcétera, etcétera. Una mujer extraordinaria que asumía no solamente inteligencia, pero también era una mujer de carácter noble. Y esto le gustó para su hijo. Resulta que va con su hijo, le dice, ¿sabes qué? Pues ya te vas a casar. Ya llegó la hora, ya te vas a casar y ya te tengo un prospecto y hay una mujer que va a ser, está hermosísima, está bella, no, es inteligente, no, de esas no hay tan seguido. Y entonces el hijo contesta al padre, ay, eso está muy bien,
pero padre, a mí me gustaría verla, me gustaría conocerla. El padre se quedó pensando, ¿por qué mi hijo no confía en mí? ¿Por qué no cree lo que yo le estoy diciendo? Si le digo que no, él va a dudar, ¿sí o no?, de que realmente sea lo que le estoy diciendo. Entonces el padre decidió permitirle que viera a la mujer. Pero por cuanto no le creyó al padre, él decidió y le dijo al hijo que él no se casaría con esta mujer, sino sería el hijo de él. Es una metáfora, aguas. Es una metáfora. Casi todos los midrashim tienen metáforas. ¿Qué implicó esto? Aplicando precisamente al pueblo de Israel. ¿Qué implicaba? Porque esa es la aplicación. Número uno, que el pueblo de Israel dudó de la palabra del Eterno. ¿Está conmigo? Y consecuentemente decidieron ¿qué? Constatar que la tierra era ¿qué? Y como consecuencia decidió que esta generación no entrara, sino la que entraría serían los de 20, su hijo. Qué claro, ¿verdad? Esto es bien importante porque a la luz de este Midrash, el Eterno, quien es bendito, mostraría y mostraba evidentemente que el pueblo de Israel había cometido un grave error que le costaría en esos 40 días de explorar la tierra. Es interesante porque si hubieran venido los 12 espías diciendo, pues es una tierra que fluye leche y miel, y vamos a conquistarla, ¿cuál hubiese sido el problema? Ninguno. Pero el problema fue que se dividió la cosa, 2 y 10. ¿Están conmigo? Y entonces, ahí, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció ahí? ¿Por qué es que los 12 varones enviados eran qué? Sadik. ¿Qué les pasó? ¿Por qué 2 dijeron, no, vamos? Y 10 dijeron, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no creyeron al Eterno. No, sí, no creyeron, pero ¿cuál fue su motivación? El miedo. A ver quién da más. Por la idolatría. ¿Por eso o qué? Extrañaban la idolatría, dice el hermano. La falta de fe. ¿Quién da más? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué? Vamos a ver. A pesar de que ellos habían sido sadiquín, en el momento de su asignación, cita la Mishnah, se volvieron agrios en el momento que Moshe los despidió. Ellos determinaron traer de regreso un reporte negativo, desmerecedor, para que no se conquistara la tierra de la promesa. Un viñador tenía sus tierras, hermosas tierras, donde producía grandes extensiones de uva. Él entonces, en el momento de la cosecha de la uva, va y prueba la uva y es dulce, riquísima para hacer el vino. Y le dice a sus siervos, lleven toda la uva a la bodega. Muy bien.
En otra ocasión, el mismo viñador, el mismo dueño, prueba nuevamente otra cosecha y la prueba y la uva estaba agria, ácida. Y entonces le dice a sus siervos, llévensela a sus bodegas. Hay uvas kosher y hay uvas que no son kosher. Y esto nos ilustra de alguna manera que algo pasó. Era la misma tierra del viñador, pero no el mismo fruto. Era la misma tierra, pero no el mismo fruto. Entonces, ¿qué pasó? Hay una situación muy interesante, porque aquí encontramos un problema de fondo, un problema de fondo. Y esto quiere decir que cuando nosotros no le creemos a Dios, de fondo nosotros tenemos una situación grave. Y esto causa, de alguna manera, que nuestro fruto no sea kosher, sino se vuelva agrio. ¿Están conmigo? Y entonces ese es el punto, uno de los puntos que queremos tratar. ¿Qué llevó a los espías a volverse corruptos? Ellos se dijeron uno al otro bajo el liderazgo de Moshe, nosotros somos jefes del pueblo, nosotros somos roshim, líderes. Tan luego como entremos en Eretz Israel, Yehoshua tomará el mando y designará a un nuevo gabinete de ministros. Por lo tanto, detengamos al pueblo para asegurarnos que no seremos depuestos de nuestras altas posiciones. Por lo que emplearon los 40 días planeando cómo desanimar al pueblo para que la conquista no se llevara a cabo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió realmente con el pueblo de Israel? ¿Qué aconteció con el pueblo de Israel? Bueno, pues ciertamente una de las situaciones que causó estos 40 días, y por cierto fueron 40 días, ¿qué se esperaba en esos 40 días? ¿De qué nos habla esos 40 días? ¿Qué significan esos 40 días a donde fueron a explorar? Y es interesante porque 2 dieron buen reporte y 10 dieron un mal reporte. ¿Qué significan esos 40 días? A ver, le hemos enseñado. ¿Qué significan esos 40 días? ¿Cuántas semanas está el bebé en el vientre de la madre? 40 semanas. Entonces nos está hablando de un proceso de gestación. Y en ese periodo de gestación se habría de dar algo. Y en este caso, por el lado de Yehoshua y Caleb, algo bueno, pero del lado de los otros 10 espías sería dado algo negativo. Lo que se esperaba es que ellos dieran como resultado que se llevara o se fueran a conquistar la tierra, pero no sucedió así. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué sucede? Pues una de las cosas importantes que sucede en la vida del pueblo de Israel es precisamente que se desanima. Vamos a ver. Saquen sus torot. Habló el Eterno a Moshe, envía para ti hombres que exploren la tierra de Canaán que yo entrego a los hijos de Israel, un hombre por cada tribu. Los envió Moshe desde el desierto de Parán, de acuerdo con el Eterno. Todos esos hombres eran jefes de los hijos de Israel.
Vamos a brincar un poquito y dice 17. Los envió Moshe para explorar la tierra de Canaán y les dijo, suban de aquí por el sur y suban al monte. Verán la tierra como es ella y el pueblo que habita sobre ella, si es fuerte o débil, si es poco o es numeroso, y también como es el país que el pueblo lo habita. Si es bueno o es malo y cómo son las ciudades que él habita en ellas. Contó y como, vamos al Pasuk 23, llegaron hasta el arroyo de Escol, cortaron de allí el sarmiento con un racimo de uvas y lo cargaron entre dos perchas, y también de las granadas y de los higos, al lugar de que aquel se le llamó arroyo de Escol, por motivo del racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron a explorar el país al cabo de 40 días. Anduvieron y vieron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Kadesh. Y trajeron informes de ello y a toda la congregación mostraron los frutos de la tierra. Hasta ahí todo está bien. 27. Le refirieron a él, le dijeron, llegamos a la tierra que nos has enviado, la que además mana leche y miel. Y este es el fruto, solamente que es fuerte el pueblo que habita en la tierra. Las ciudades son fortificadas enormemente y también a los hijos de los gigantes que hemos visto allí. Entonces, 30, entonces Caleb cayó al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a dar un mal informe. Y dice, habremos de subir y tomaremos en posesión porque podremos tomarla a ella. Pero a los hombres que habían subido con él dijeron, no podremos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Y difamaron qué? Difamaron la tierra que habían explorado ante los ojos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para explorarla es una tierra que consume a sus habitantes y todo el pueblo que vimos dentro de ella son hombres de gran altura. Y allí hemos visto a los gigantes hijos de Anac. Los gigantes y eran en nuestros ojos como langostas, así fuimos a sus ojos. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Había una gran fe, ¿verdad? Y había un gran valor, ¿sí o no? Muy bien. Hay cosas muy importantes que suceden y sucedieron aquí. Vamos a ver. Devarim 8:7. Vamos a ver a Devarim 8:7. Busquen Devarim 8:7. Ya había pasado todo esto y recuerden que Devarim ve todo desde una perspectiva pasada, de lo que ya pasó. Es la segunda ley o el recuento de todo, el resumen de todo lo que había acontecido al pueblo de Israel. ¿Ok? Y dice en el Pasuk 7, dice así, porque el eterno Dios tuyo te trae a una tierra, ¿qué? Buena, tierra de arroyos, de agua, manantiales y profundas fuentes de agua, que salen en el valle y en el monte, una tierra de trigo, cebada, vid, higuera, granada, y una tierra de olivo, de aceites y miel. ¿Era buena o no era buena? Era buenísima, ¿sí o no? Pero ¿qué dice en Shemot 13:21? Vamos a Shemot 13:21. Ahora sí vamos a mover la Torah, ¿eh? Amén. Dice así. El honor del Eterno iba delante de ellos. ¿Delante de quién? Del pueblo de Israel. De día con una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, para que marcharan de día y de noche. Amén.
No retiró la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche delante del pueblo. ¿Quién marchaba con ellos? La presencia del Eterno. ¿Están conmigo? Vayan viendo. Primero la tierra es buena y después se constata que era buena, porque el mal reporte. Por otro lado, se nos dice que no iban solos. La presencia de Hashem iba con ellos. Entonces, ¿por qué temerles a los grandotes? Si Hashem iba con ellos. Y un seguro extra. Vamos a Bamidbar, a donde estábamos. Vamos a Bamidbar 10. Amén. Y dice así. Y vamos al Pasuk. Ok. 10:33. Dice, partieron del monte del Eterno a un camino de 3 días, a un camino de 3 días, y el arca del pacto del Eterno viajaba delante de ellos un camino de 3 días para prepararles, ¿qué? Descanso. O sea, la tierra era buena, la presencia del Eterno iba con ellos. El arca iba 3 días adelante. ¿Iban resguardados? ¿Iban protegidos? Decía por alguien, es que tenía miedo. Con todo esto, decir que tenía miedo, el miedo queda descartado, ¿eh? ¿Qué pasó realmente? Su pecado. Calumniaron la tierra. Vamos a Números 14, 36. Dice así. Los hombres que habían enviado Moshe para explorar la tierra habían vuelto provocaron quejarse contra él a toda la congregación para difamar, ¿qué? La tierra. ¿Qué hicieron? La difamaron. Entonces hablaron contra la verdad que el Eterno había dado. ¿Están conmigo? Luego, su falta de fe. Vamos a Devarim nuevamente. 1. Y vamos al Pasuk 25. Dice así. Tomaron en sus manos del fruto de la tierra y lo bajaron a nosotros. Nos trajeron un informe y dijeron, es buena la tierra que el Eterno Dios nuestro nos da. ¿Quién había dado este informe? Caleb y Yosef y Yehoshua. Pero no quisieron ustedes subir y se rebelaron a la palabra del Eterno Dios vuestro, murmuraron en vuestras tiendas y dijeron, por el odio del Eterno a nosotros nos sacó de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los de Morí para exterminarlos. ¿Era cierto esto? ¿Qué estaban diciendo? ¿Estaban calumniando a quién? ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Se volaron la barda, ¿eh? Se volaron la barda. Uno puede decir, ay, pero pobres, sí, pobres, pues no fueron pobres. ¿Cuál fue la situación? Habacuc, dice el profeta Habacuc, dice que todo depende de un solo principio. En este caso, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es el principio? Y el principio es, un hombre recto, un hombre justo, vivirá por la fe. La realidad, mis amados, es que todos vivimos, y si vivimos, vivimos por la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Creerle a Dios y obedecerle. Un hombre, para tener vida y tener una relación de vida con el Eterno, ¿qué tiene que hacer?
creerle a Dios y obedecerle. ¿Qué hicieron los espías? No le creyeron y no obedecieron. Y esto los llevó a morir. Y esto los llevó a morir. Todo, dicen nuestros sabios, que todo depende de un mandamiento. ¿Saben por qué tenemos la Torá? ¿Saben por qué tenemos la Torá? Sí, para guiarnos. ¿Por qué razón nosotros creemos en la Torá? ¿Qué implica creer en la Torá? ¿Qué implica? Creer en la Torá implica que existe Dios. ¿Están conmigo? Porque si nosotros no creemos en la existencia de Dios, ¿en quién estamos creyendo y a quién estamos obedeciendo? No habría razón, no habría propósito, no habría propósito de manifestar una emuna. ¿Cuántos están conmigo? Por eso es importante que nosotros creamos ¿a quién? ¿Qué dijimos, José? Creerle a Dios. ¿Por qué? Porque Él existe. ¿Qué pasó con los espías? ¿Se dejaron llevar por su razón? ¿Sí o no? Se dejaron llevar por su razón, la codicia, el poder, y experimentar el liderazgo. Esto causó no solamente para ellos una devastación, sino se llevaron entre los pies al pueblo, porque ahora te voy a decir, pobrecito pueblo, ¿verdad? Pobrecito, ¿por qué? Porque ellos también tomaron la decisión. Los únicos que no participaron en nada de esto fueron los levitas, y por eso mantuvieron su estatus. Pero de ahí en fuera, vino una gran devastación, y una plaga vendría y acabaría con los 10 espías. Esa fue una de las razones importantes que causa toda esta situación en la vida del pueblo de Israel, la falta de fe. Al final del día, la Torá consiste solamente en la creencia de que existe Hashem. Por lo que la falta de fe y su práctica o acción, bitajón, confianza obediente, producen que seamos capaces de cometer los peores crímenes y pecados. Es decir, si nosotros no tenemos fe y no tenemos ¿qué? Confianza obediente, que no lo tuvo el pueblo, entonces nos lleva a cometer los peores pecados y crímenes, incluyendo el robo, el asesinato, el adulterio. Cuando una persona no le cree a Dios, ¿cómo vive? ¿Cómo vive? Sin frenos. Sin frenos. Se le hace fácil cualquier cosa. Ay, todos lo hacen. Y esto es de alguna manera lo que distingue al pueblo de Israel. ¿Qué? Su emuná y su bitajón. Su fe en Dios y su confianza en Dios. Eso es lo que hace diferente al pueblo de Israel.
Y por eso es que esto genera una situación muy importante en su vida. Cuando nosotros le creemos a Dios, cuando leemos y cuando entendemos un principio en la Torá y nos cae como una verdad en nuestra vida, en nuestra alma, produce un cambio. Nos cambia. Eso es lo que produce los cambios en nuestra vida. Así como lo contrario, ¿verdad? En no obedecer, en no sujetarse, nos envilece. Así también, el sujetarnos y obedecer al Eterno transforma nuestras vidas. Y cuando somos transformados por esa fuerza de la Torá en nosotros, entonces hay algo que pasa dentro de nosotros. Dicen nuestros sabios, especialmente los místicos, que se produce una luz interna en nuestras vidas. Porque al nosotros experimentar esa verdad en nuestra vida, al hacerlo nuestra, hay una transformación, un cambio fundamental en nuestra vida, incluso a nivel biológico, porque dice que no cambia el entorno, lo que cambiamos o lo que cambia somos nosotros. En otras palabras, dicen los sabios, los místicos, dicen, estamos hablando de Cábala, dicen que hay un cambio sustancial en tu vida. En otras palabras, tus células cambian. Tu ADN, tu mapa genético cambia. Por aceptar, por vivir, por hacer suyo la verdad de Jesús. Porque eso es lo que transforma nuestras vidas. En ese sentido, podríamos decir que queda en la parte biológica. No. Nuestro santo maestro dice y habla del buen ojo y del mal ojo, o del malo, y el ojo malo. ¿Sí o no? Y dice, ¿quién tiene un ojo bueno y quién tiene un ojo malo? ¿Cuál es la respuesta? A ver, ustedes que han leído y que leen. ¿Cuál es la respuesta que dio el maestro? Ustedes tienen que saberlo, pues ¿cómo? ¿Cuál fue la respuesta? A ver, Roberto, ¿cómo crees? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta es, depende de la luz que tengas. Depende de la luz que tengas. Si tienes una luz positiva o si tienes oscuridad. Porque te voy a decir que de alguna manera la oscuridad también es luz. ¿No lo sabían? La oscuridad es luz. Ay, no, dice. La oscuridad es luz. No más que torcida. Porque fue una luz, pero esa luz, al no ser creída, al no ser obedecida, se torció. Y eso fue lo que pasó con los espías. Visto de Midrash que acabo de citar,
Las uvas dulces se volvieron agrias. Y ese es el punto. Esa luz que tenían, esa oscuridad es luz, pero torcida. Y al torcerse, se vuelve oscuridad. Es interesante que en la narración de Bereshit nos dice, ¿de dónde saca la luz el Eterno? De la oscuridad. ¿De dónde la saca? Ya estamos en un plano muy elevado. ¿Por qué? Porque las tinieblas son luz. Pero había de sufrir una rectificación, una luz extraordinaria. En el caso nuestro, nuestra vida, nosotros producimos esa luz en base de estas dos premisas importantes, la emuná y bitajón. Obedecerle a Dios, creerle a Dios y obedecerle, y una confianza obediente al Eterno. Porque tú a lo mejor crees y le obedeces, pero en la práctica te quedas corto. Ah, no, sí, no, y tengo que ir, y tengo que prender mis, y tengo que, pero a veces no lo haces. ¿Crees a Dios? Pues sí. ¿Obedeces? Pues tratas de. Pero en la práctica, un Shabbat sí, otro no, otro menos, otro. Y a veces digo, a veces yo mismo me digo, hijo, ya vas a empezar con la misma cantaleta, pero es una realidad. La realidad no es el Shabbat, la realidad es la decisión que tomamos. ¿Sí se están escuchando? Que se refleja precisamente como los espías en su lashon hará. ¿En qué se reflejan sus malas acciones? ¿En qué se reflejaron? En que difamaron la tierra, hablaron mal de la tierra, no creyeron a Dios. Y eso se manifiesta en eso. ¿Cuántos están conmigo? Y eso es muy importante. Entonces, que mis amados hermanos, el Eterno nos ha llamado a hacer luz, ¿sí o no? Y por eso necesitamos la emuná y bitajón. ¿Cuántos están conmigo? Bien, seguimos. Hay retos. Busquen en el Tejilín 119, vamos a buscar. Tejilín 119, y que alguien lo lea, por favor, para todos, porque no todos tienen. 119, y vamos a leer el Pasuk 86. Amén. ¿Ya? ¿Quién lo encontró? ¿O yo fui el único? Adelante, hermana Elizabeth. Todos tus preceptos son que aquellos por mentira me persiguen. Muy bien, Ayúdame. muy bien. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Todos tus preceptos son ¿qué? ¡Wow! Todos tus preceptos son fe, emuná. Aquellos son mentira, me persiguen. ¿Quiénes son aquellos que persiguen? Ayúdame, dice. Todas aquellas cosas que impiden al hombre
cumplir la voluntad del Eterno, en este caso, vivir, ¿qué? En emuná, son perseguidores del hombre. Podemos decir el raciocinio, pero también podemos decir los pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Los pensamientos que nos alejan ¿de qué? De los preceptos de Hashem. ¿Están conmigo? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos. Hay retos en la vida, ¿sí o no? ¿Tú tienes retos? Hay gente que tiene todos los días y a cada rato retos en su vida. Por ejemplo, la gente pobre se acuesta pensando si tiene un pan para cenar, comió, y si no al otro día está durmiendo o se va a dormir y se va pensando qué voy a hacer para darle de comer a mis hijos. ¿Sí o no? Hay dificultades y es un reto. Y en nuestra generación, como en la generación del desierto, se levantan contra nosotros para destruir nuestros pensamientos. No puedes, y ahora qué va a ser de ti, y no tienes para darle de comer a tus hijos, etcétera, etcétera. Destruirnos tanto físicamente como espiritualmente. La única manera de enfrentar y vencer nuestros retos y dificultades, y a la misma mentira, porque los espías le creyeron ¿a quién? ¿Se creyeron qué? ¿Se creyeron la mentira de quién? De Yetzer Hará. ¿Qué es lo que querían los espías? Después el pueblo, y los incitan ¿a qué? A regresar a Egipto. ¿Sí o no? Les dicen, mejor es y mejor regresemos a Egipto. ¿Qué significa regresar a Egipto? A la forma de vivir que se tiene en el mundo. ¿Y saben por qué muchos no están acá? Escúchalo bien, tú que preguntas por esto. Muchos que están aquí no están porque quisieron, decidieron creerle a la mentira e irse en pos de esa mentira y consecuentemente vivir nuevamente ¿cómo? Y tristemente uno se va enterando después de que ya fulano, ya sultana, ya fíjate que, puntos suspensivos nada más. ¿Por qué? Porque como diría Rab Shaul, se cansaron de hacer el bien y se volvieron. No es fácil. Yo estaba comentando con quién, con el Moré, creo. Estaba comentando y le estaba yo diciendo el judaísmo no es fácil, no con el otro, con el Shaliach. Estábamos platicando en la semana y le decía yo, es que el judaísmo no es fácil. Se ve fácil, pero no es fácil. Demanda de nuestra vida. Y hay quien está dispuesto y hay quien no. Hay quien tiene la pila muy cortita y se cansa. Y hay quien tiene fuerza. Bendito sea el Eterno por la vida de muchos de nuestros hermanos que están aquí y que no es de un día ni de 2 días, sino que ya tienen años. Pero es una exhortación precisamente porque si los nuevos tienen peligro, ¿qué crees? Los que tienen tiempo tienen más peligro, porque ¿hacia dónde crees que dirige todos los ataques? No lo he podido tirar. Y le pone dinamita, TNT, todo lo que, hasta le avienta una bomba atómica para destruirlo. Pero si estamos en la misma confianza de que el Eterno nos sostiene, Él nos va a guardar. ¿Cuántos están conmigo? El problema es cuando nosotros creemos la mentira y bajamos las manos y empezamos a caminar
o querer caminar como camina el mundo. ¿Cómo camina el mundo? Cuando soy religioso, yo me acuerdo cuando era chiquillo, que mi madre nos llevaba allá, ya saben a dónde, a la Basílica de los Demonios. Y entonces resultaba que, no sé, pero había algo desde aquellos días en que no me gustaba yo. Y luego por alguna razón, pues mamá no podía ir con nosotros y le decía a mi hermana mayor que nos fuéramos. Y yo me hacía tonto, me hacía guaje, me hacía, porque ya saben que se valía si llegabas antes de las 3. Sí. Pero si ya tocaba las 3, ya llegabas y ya no. No sé ahora cómo sea, pero en ese entonces así era. ¿Y entonces qué pasaba? Pues que yo hacía lo imposible por no, y que diera los 3 para no ir. Ahora se invierten las cosas. Eso es allá, pero ahora veo acá que muchas veces se está buscando el pretexto para, es que llueve, es que hace calor, es que. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Esa es nuestra realidad al final del día. El servicio al Eterno está por delante. Al menos de que yo esté en cama, como lo estuve, pues no estoy. Pero si esto no sucede, aún yo tenga problemas X, Y, Z de salud, de esto, de aquello, ¿cuánto más tengo que estar en dónde? Estoy enfermo, no importa, vengo, porque Hashem me sana. Yo he estado, me paro, a veces me he parado enfermo y me voy a orar. Pues en el proceso de la oración no sé ni qué pasó, pero cuando bajo de allá, el Eterno ya me sanó. ¿Emuná? ¿Emuná? ¿Cuál es tu emuná? Decía nuestro santo maestro. ¿Cuál es tu emuná? ¿Cuál fue la emuná de los espías? Esta es una situación muy, muy grave. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Termino, pues. Hay retos, hay dificultades en nuestra generación, como en la generación del desierto. Se van a levantar contra nosotros para destruirnos, tanto físicamente como espiritualmente. La única manera de enfrentar y vencer nuestros retos y dificultades, y a la misma mentira, una forma de llamar a la adversidad, a la muerte, al mal, es con la emuná y bitajón. Hashem está con nosotros, no temamos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nuestra emuná y bitajón son fuertes, podemos y tenemos la capacidad de estudiar Torah, enseñar Torah, establecer casas de estudio de Torah para educar a nuestro prójimo y especialmente a nuestros hijos, porque eso es bien importante. Los tenemos que educar en la Torah. Y no es fácil, ¿o crees que es fácil? Pero si tú tienes emuná, tendrás la capacidad de lograrlo, porque ese es un reto. ¿Cuántos tienen hijos chiquitos? Es un gran reto educarlos en el camino de la emuná, de la fe. ¿Cuántos tienen hijos grandes? Pues es más problema, porque ellos ya tienen paradigmas, ya se formaron mapas de lo que quieren, de lo que les gusta y todo aquello, y qué difícil se hace. Y si tú no aprovechas el tiempo cuando son chiquitos, cuando sean grandes, si no, mírense ustedes mismos, qué difícil es educarles. Qué difícil es educarles. Como en una familia,
Hay hijos que son obedientes, pero también hay hijos, ¡wow!, tremendos. Que la reflexión, mis amados, de este día nos lleve a pensar que estamos en una gran lucha, porque es fácil criticar ¿a quién? A los espías. Pero la realidad es que de alguna manera todos estamos en esas condiciones y que al final la única manera de poder sobrevivir y salir adelante es teniendo emuná, Hashem y bitajón Hashem. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Que el Eterno te dé un magnífico día de Shabbat y que te goces y te alegres en tu comida, en tu bebida, en este Shabbat. Amén. Shabbat Shalom.